un poquito un repaso y seguir desentrañando, perdón, eso detrás de los relatos que nos cuentan cuando somos pendejos, no tan pendejos, cuando somos grandes, cuando tenemos cualquier edad. Lauti, la palabra es tuya. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es complicado porque pone, digamos, en tela de juicio mucha de la hipocresía social en la que estamos acostumbrados a movernos, ¿no? Y que también, digamos, en estos últimos días vimos como de repente hubo una expansión y un estallido por parte del movimiento de mujeres que está empezando a visibilizar la cuestión de los abusos. Ahora particularmente en el ambiente del arte, o por lo menos en el ambiente de la actuación, de televisión, y los medios en general. De lo que vamos a hablar hoy es lo que se llama la cultura de la violación. ¿Qué es esto de la cultura de la violación? Es un término acuñado más o menos en los 60 y vincula la violación y la violencia sexual a la cultura de una sociedad en la que lo habitual es normalizar, excusar, tolerar y hasta incluso perdonar la violación y al mismo tiempo culpabilizar a la víctima. O sea, la cultura de la violación de alguna manera describe un problema social y cultural donde la violación es aceptada y normalizada debido a pensamientos, creencias, comportamientos y actitudes sociales sobre el género, el sexo y la sexualidad. Incluye mensajes sociales que ordenan a los hombres y las mujeres a asumir roles de género predefinidos en relación al comportamiento sexual. Digamos que la cultura de la violación es el entorno en el cual la violencia sexual infligida contra la mujer se naturaliza y encuentra justificación tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular y en el sistema judicial. No hace falta, digamos, irnos muy atrás y recordar lo que sucedió con los juicios de los abusadores y femicidas de Lucía Pérez, por ejemplo, como para darnos una idea de cómo funciona también el entramado judicial dentro de la cultura de la violación, ¿no? Digamos, se perpetúa mediante el uso del lenguaje misógino, la despersonalización del cuerpo de la mujer y el embellecimiento de la violencia sexual, dando lugar a una sociedad despreocupada por los derechos y la seguridad de las mujeres. Entonces, digamos, esto tiene un punto que lo vuelve un poco irónico, que la cultura de la violación está establecida incluso en sociedades que no avalan abiertamente a la violación. Entonces, un argumento común en contra de la idea de la cultura de la violación es que como la violación es ilegal y entre los crímenes es en general fuertemente repudiada, no hay manera de decir que la sociedad argentina pueda ser descrita como una cultura de la violación. Pero bueno, vamos a usar un contraejemplo. Pero claro, también hay leyes sobre el uso de drogas y a todos nos enseñan desde chicos que las drogas son malas. Pero aún más allá de eso existe una cultura de la droga y digamos, no es que yo no sepa nada sobre las drogas, simplemente leí algo por ahí, ¿no? Pero, o sea, lo que sucede es que en esta cultura hay como una... El vecino te contó, ¿no? Claro, básicamente me lo contaron por ahí. Te mandamos un saludo al vecino. Pero, digamos, parte de lo que sucede acá es que nuestra cultura está en conflicto. Por un lado está nuestra educación y la ley diciéndonos que las drogas son malas, y por otro lado están los psiquiatras y las industrias farmacéuticas diciéndonos que las drogas son la solución a la ansiedad y a la tristeza. Y por otro lado también están los medios de comunicación, digamos, haciendo un uso o una valoración sobre el hedonismo y el uso de las drogas en fiestas, que también, digamos, nos dan como esa idea de esta contradicción. Algo similar, digamos, sucede con la cuestión de la violación. O sea, por poner otro ejemplo también, digamos, algo similar sucede con el tema de la pedofilia. O sea, la odiamos tan intensamente públicamente, pero al mismo tiempo la fetichizamos a la juventud e incluso a la niñez a tal extremo que el desdén explícito que tenemos sobre la pedofilia parece alcanzar una paradoja en nuestra sociedad. Bueno, igualmente esto es lo que sucede con el tema de la violación. El horror exagerado que reservamos para una idea extrema de violación, de hecho ayuda a tapar formas más comunes y diarias de abuso. O sea, si la violación es el peor de los crímenes y los violadores son monstruos, entonces ¿por qué nos sentimos que estamos mirando al abyecto mal cuando nos encontramos a un verdadero violador como Juan D'Artés? ¿Por qué de repente... O vamos con otro, no sé, te podría decir... Bueno, no el vamos... Bambino Veira. El Bambino Veira, por ejemplo. Gran ejemplo. Gran ejemplo, sí, y que incluso creo que... Hola, soy Grace. Le damos la bienvenida a la productora. Le invitamos a participar de este bloque porque acá Lauti nos había dicho antes en el corte que lo que más le interesaba era que sí, más allá del debate,
pero la opinión de la parcialidad femenina también del programa. Más que nada en este tema. Y porque de alguna manera yo voy a poder estar hablando de esto desde, digamos, por ahí más una lectura que hago, pero la realidad la han vivido ustedes en ese sentido. O sea, el abuso y el acoso es algo bastante usual en nuestra sociedad. Y bueno, o sea, tenemos esta gran dicotomía en la que de repente nuestra sociedad tiende a justificarlo, ¿no? O sea, tiende a culpabilizar a la víctima y al mismo tiempo a minimizar, digamos, las situaciones. El ¿Te puedo hacer un famoso... paréntesis? Sí. No solamente mujeres, los hombres también. Más que nada los niños. Tuvimos el caso del padre Tassi. O, por ejemplo, este año repercutió el caso de Independiente, ¿no? Sí, 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 tal sí. cual. Pero, o sea, más allá de que eso es cierto, o sea, uno de los temas por los cuales pensaba en esto de que, bueno, que las mujeres lo viven mucho más cotidianamente, pasa también por cómo son las estadísticas. O sea, el 90% de los casos de abuso, por lo menos acá en Argentina, las víctimas son mujeres y el 99% de los victimarios son hombres. O sea, nos encontramos frente a una realidad en la que los datos nos pegan así una trompada en la cara. Es como complicado en este sentido aceptar que nuestra cultura tiene como dejos, digamos, de normalizar estas cosas. Pero como decía hace un rato, o sea, el hecho de pensar que la violación es una cosa tan monstruosa, tan abominable, nos ayuda de alguna manera a tapar los abusos más cotidianos. Por ejemplo, el abuso que se puede dar en una relación de pareja. O sea, esta cosa que sucede mucho de que hay hombres que se creen que porque tienen una pareja tienen, digamos, potestad sobre el cuerpo de la otra persona. O abusos, o sea, también hay un tema, el 80% de los abusos en Argentina suceden en el ámbito intrafamiliar. O sea, sucede puertas para adentro, lo cual también acá genera una especie de paradoja con los argumentos de la cultura de la violación que siempre tienden a culpabilizar a la víctima diciéndole ¿por qué salió así? ¿Por qué se vistió así? El Bueno, famoso, ella se la buscó. bueno, pero ella se lo buscó, tú lo que quieras, pero el 80% de los abusos suceden en, digamos, en la propia casa de la víctima. Claro, está normalizada esta idea de que el violador es un monstruo que te cruzas a la vuelta de tu casa y no necesariamente siempre es así. Y a veces incluso está conviviendo con vos, de alguna manera, ¿no? Pero, o sea, digamos, volviendo a, por ejemplo, el tema de D'Artés, o sea, lo que hizo D'Artés es violación y es dañino, es inmoral e ilegal, pero su crimen simplemente no fue algo que la sociedad lo haya tomado como algo atroz, entonces por eso es que se le da el beneficio de la duda. O sea, y algo que también destaco acá, que se está hablando mucho de este tema, pero se hace poco hincapié en el costado de la pedofilia que tiene este tema. Porque es una nena de 16 años con un tipo de 45. O sea, más allá de la cuestión de abuso, también hay un agravante extra acá, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la edad y de la asimetría que todo eso conlleva, ¿no? Hay una relación de poder asimétrica ahí. Entonces, así que hay como un desajuste sobre lo que decimos, que pensamos que, sobre lo que decimos o lo que pensamos que es una violación y lo que realmente es. O sea, la idea de que algo psicopático o algún defecto moral inherente e incorregible es lo que lleva a los hombres a violar refuerza el argumento de que enseñar a los hombres a no violar es una locura feminista. O sea, los violadores saben que la violación está mal, dice el argumento. Entonces, digamos, bueno, la realidad es que todos estamos de acuerdo con digamos, la premisa violar está mal. Es cierta, pero la palabra violar está tan cargada de valores morales negativos que de repente cuando vemos las cuestiones más cotidianas, esto nos lo tapa y no entra dentro de ese canon. Y la cuestión es que violar está mal no es lo que piensa, digamos, el violador en el momento en que comete el hecho. O sea, esta idea de que el violador es solamente un tipo enfermo, es verdad, puede haber algunos que sean enfermos, pero no se da así en todos los casos. Sino que el violador ni siquiera, no es que está pensando, bueno, violar está mal, voy a violar a alguien, qué malvado que soy. Ni siquiera registra. Exactamente, o sea, ni siquiera lo registra, ni siquiera lo tiene dentro de su propia psique, como que lo que está haciendo no es consciente de lo que de alguna manera está haciendo en ese momento. Hubo algo que, un pequeño dato de color que me resultó llamativo. ¿Conocen Reddit? ¿Saben qué es? Reddit es una página bastante conocida en el mundo anglosajón, más que nada. Es una página web que sirve para hacer hilos. O sea, uno va dejando un comentario como si fuera un foro. La cuestión es que es bastante conocida, es muy famosa, lo usa mucha gente. Es como si fuera un pre-Twitter, digamos.
En el año 2012, se volvió muy famoso este tópico, esta entrada a esta página, hizo una encuesta en la que le quiso preguntar a los violadores qué era lo que pensaban sobre el tema. Y muchos saltaron, digamos, a hacerse cargo de esa pregunta y empezaron a hablar. O sea, directamente eran violadores o casi violadores hablando en ese foro, aprovechando el anonimato que te da Internet, ¿no? Y una de las cosas que más se decían, digamos, o que más decían, porque lo busqué y es bastante horroroso, no les recomiendo que se metan en ese, porque todavía sigue existiendo, está ahí el hilo y lo podés leer. Ya de solo pensarlo me da náusea. Sí, es bastante asqueroso, pero bueno, o sea, lo más común, digamos, en esto es que estaba la teoría de los hombres no tienen autocontrol. De alguna manera, los mismos violadores diciendo que, bueno, no había un autocontrol. Esta cuestión biológica de los hombres, ¿no? Que no pueden... Sí, claro. y la segunda cosa que más de alguna manera se decía era culpar al uso de drogas. El uso del alcohol o otras drogas. Lo cual honestamente a mí me ofende personalmente porque yo me he pegado unas buenas pedas y no he salido a violar gente. Tal cual. O sea, una cosa no te lleva a la otra. Sí, o sea, el punto por lo menos es que más allá de esta cuestión de este dato anecdótico, el punto es que hay segmentos significativos en la sociedad argentina que implícita o explícitamente alientan a la violación. No hay más que recordar el recorrido televisivo de Tinelli, por ejemplo. O Las cámaras ocultas, ¿se acuerdan de eso? Eran terribles, ¿no? A las modelos desnudas, mujeres. avanzándolas, y ninguna de eso no denuncia. Si eso se ponen a ver ahora, es acoso. Es acoso y Cierto. quedan engrampadísimos porque está filmado y lo vio medio país. Tal cual. Pero era un contexto de broma. No, sí, con eso. Yo ¿No? me acuerdo que en Nadie su momento lo- saltó hace un par de días que decían que justamente a esto que venías vos, Lauti, con el tema de Tinelli, que era la primera que se le plantó a Tinelli en vivo, pues se acuerdan el famoso, lo que hacía Tinelli, que era cortar la pollerita de las que bailaban. La primera fue Carla Conte, que le dijo, a mí la pollerita no me la cortás. Así en vivo en el programa le dijo, porque primero porque no sos nadie para cortarme la pollera, y porque tampoco es necesario que se me vea el culo. En vivo se lo dijo. Sí, me acuerdo Que porque fue tuvo como- mucha repercusión esa publicación. Que fue que se le En plantó en vivo realidad por tuvo primera vez. repercusión después con el tiempo. En ese momento fue como que ella quedó como una ortiva, que no quería participar del programa, es más, se fue. Ella terminó renunciando a su trabajo porque no quería cortarse la pollera. Y después, cuando todo el movimiento se hizo más grande, bueno, volvió a resurgir el tema y dijeron que bien que se puso. Pero en ese momento nada, perdió el laburo. Cortísima. No tuvo como una aceptación de ninguna parte de la sociedad que digo que se lo planteó y hubo como alguna aceptación en cuanto a, bueno, sí, eso es acoso. No pasó. No, claramente la sociedad en este sentido... Pero también, ahora Tinelli salió con una bandera en contra de... ¿No? pero porque en este momento le conviene, esto es lo que sucede con estas Sí. luchas, ¿no? O sea, las figuras públicas de alguna manera, como es algo a lo cual prácticamente nadie se opondría públicamente o saldría a decir que violar está bien. Nadie saldría a decir eso, entonces incluso les conviene, ¿no? Esto que veíamos de que D'Artés estaba en un spot publicitario contra la violencia de género, Sí. o sea, hay claramente una cuestión de que bueno, estas son formas que de alguna manera perversas que tiene este mecanismo de nuestra cultura como para permitirles incluso un espacio a estos sujetos, en estos espacios que son espacios de lucha contra el abuso, ¿no? En ese sentido es bastante... Perverso totalmente. Sí, es bastante complicado. Lo y que difícil estaría de bueno es digerir. que si realmente hay gente que reconoce que tuvo malas actitudes porque en aquel momento no se planteaba, y digo, bueno, estoy en proceso de construcción, reconocerlo, pero no hacerse, acá no ha pasado nada, no hablo directamente de una violación, pero hubo un montón de actitudes machistas que quizás en aquel momento no se veían mal. Uno no se lo replanteaba tampoco. Y es que hace 20 años nadie era feminista como hoy en ese sentido, ¿no? O sea, esto es algo No, que el viene rol de la avanzando. mujer recién ahora empezó a tener tanta fuerza. Es una lucha de hace años, pero recién ahora se hizo como más visible. Y es que se empezaron a hacer visibles también las cosas más cotidianas, ¿no?
Porque, por ejemplo, la lucha de la mujer acá en Argentina tiene bastantes décadas de historia, o sea, por ejemplo, con el voto femenino como uno de los hitos, de los logros del movimiento feminista, pero, digamos, hubo otras cuestiones que llevaron mucho más tiempo, porque de alguna manera nuestra sociedad también tiene una matriz, como decíamos, de la cultura de la violación. O sea, yo por lo menos recuerdo haberme criado viendo Tinelli. O sea, cosas que son mensajes bastante complicados, ¿no? O sea, a ver, la sociedad argentina no es que tiene solamente segmentos, digamos, que favorecen a esta cultura, sino que de repente hay otros aspectos, como es el caso del movimiento feminista en Argentina, que tiene, digamos, un impacto hasta mundial, te diría, ¿no? O sea, es uno de los focos más importantes donde la consigna Ni Una Menos nace acá y se globalizó. Ahora, la gran pregunta es cómo podemos, digamos, reducir, digamos, ahora que están empezando a salir a la luz esta montaña de casos de abusos, cómo podemos reducir los abusos, cómo podemos empezar a combatir esta problemática. Bueno, para empezar, digamos, hay que terminar el pacto con los valores que sustentan la cultura de la violación, porque esta sociedad tiene un pacto con eso. O sea, basta con prender las noticias y ver cuando hay un caso de abuso, de violación, lo que dicen de la víctima, o de un femicidio, lo que dicen de la víctima. Empiezan a preguntar cómo estaba vestida, por ejemplo, ¿no? Empiezan a preguntar si tenía relaciones con uno o con 3 hombres. O sea, como si realmente importara lo que hace una persona en su vida sexual para que después la violen y la maten. Por otro lado, digamos, hay que hacer algo muy importante en materia de educación sexual. O sea, la educación sexual es clave. Yo personalmente me encuentro con que tuve una educación sexual de mierda. Recién a los 21 años tuve una charla seria sobre consenso. O sea, pasé toda la adolescencia teniendo una educación sexual. Me acuerdo, la educación sexual que tuve en el colegio era... Nefasta. Era horrible. Vamos a decirlo, es nefasta. Yo también, o sea, no recuerdo que haya tenido educación sexual real en el colegio. No, No, yo... además se da desde primer grado. Incluso en... No. Sí, antes era en 7º grado una charla sobre Esa. el ciclo menstrual y bla. Pero eso no es educación sexual. No, es cierto. Eso es como aparte, dentro de la temática. Bueno, por lo menos te hablaron del ciclo menstrual, o Sí, sea... eso sí nos hablamos. Sí, el ciclo A mí, por menstrual, ejemplo, el embarazo. Lo que yo me acuerdo es que nos daba la educación sexual, nos daba la profesora de catequesis. Y la profesora de catequesis, me acuerdo que alguien hizo una pregunta de que era si te podías quedar embarazada teniendo sexo anal. Y la profesora de catequesis se enojó tanto que no nos dejó salir al recreo. Y después se la pasó hablando del matrimonio y de cómo la abstención hacía un buen matrimonio. O sea, eres una... Todo para desviar la... terrible. No, pero en realidad era la formación, claro. Bueno, pero hay que reformar la educación sexual En que se está realidad dando. ya está dentro del currículum, hace años, desde el 2007 que está. Simplemente que ahí es muy difícil llevarlo al aula. Se está haciendo súper complicado, porque incluso los padres no quieren. Y eso es terrible, que los padres puedan opinar sobre el diseño y sobre el contenido que se tiene que dar. Además no sé qué se imaginan, tienen como una idea súper desvirtuada de lo que es la educación sexual. Sí. Porque desde jardín de infantes, porque mi hermana es maestra jardinera, se da, porque es el cuidado del cuerpo, el respeto por el otro, el respetar el cuerpo del otro. Se empieza desde el juego, decir que le pego, no le tenés que pegar, no se juega así. Digo, eso es educación sexual, no solamente Bueno, Claro. por el eso acto propiamente. por eso la ley es educación sexual integral, o sea, mucho hincapié en esta Yo palabra, creo que integral. primero sí, tendríamos que educar a los padres, para que entiendan lo que es, la diferencia que es. No se le va a hablar a un nene de 4 años de, no sé, de masturbación, porque todavía no tiene la edad ni la curiosidad para hacerlo. Se le va a tratar desde el cuerpo, el cuidado con el otro, el respeto. Desde ahí parte. Bueno, pero mucha de la oposición que hay para la ley de educación sexual tiene que ver también con, digamos, con una, como decíamos, con una cultura de la violación, porque, o sea, si el 80% de los casos de abuso se da en el ámbito intrafamiliar, o sea, sí, con tus hijos me voy a meter entonces, porque están en peligro en tu propia casa. Tal cual. Totalmente. Y con los hijos el día de mañana nuestros, si no están educados, digamos. O sea, se vuelve una bola, digamos, ¿no? Tal Una cual. bola de nieve que va llevando cada vez más a caer en una situación más agresiva y más violenta. En particular, bueno,
yo creo que esta cuestión de con mis hijos no te metas es una expresión de lo más reaccionaria de, digamos, porque esto es lo que más me llama la atención de con mis hijos no te metas, es que vos escuchás los argumentos y se nota que ni se molestaron en leer la ley, o sea, no se molestaron en escuchar, no se molestaron en buscar las estadísticas, o sea, tienen una imagen que parece que, no sé, que la sacaron de una telenovela y se quedaron con esa imagen de cómo son los abusos, de cómo funciona, digamos, nuestra sociedad con lo que vieron en No, la y además telenovela. salen con argumentación de que no, la homosexualidad no. Nadie les va a indicar con quién tienen que tener relaciones o con quién no. Simplemente ese es el cuidado, el respeto. Bueno, pero es que si vos hablas de que vas a educar a Pero los libres. niños, a las niñas, digamos, sobre sexo, lo que más entiende esta gente sobre sexo y sexualidad, lo que más entiende esta gente es que automáticamente lo relacionan con la homosexualidad. Y tienen este pensamiento que es casi prehistórico de que la homosexualidad es, digamos, una problemática, una enfermedad. Pero bueno, este es un tema que es importante porque de verdad la educación sexual puede ser una herramienta muy útil y te diría yo la más efectiva para poder combatir el tema de los abusos en nuestra sociedad. Entonces, también, viste, hay como una cuestión, como decíamos con esto de los padres, ¿no? O sea, no creo que la madre de este tipo, Rodrigo Aguilor, por ejemplo, se haya dado cuenta o pueda aceptar que su hijo es un violador, por eso lo sigue sacando de apuros, ¿no? Hay una cuestión también de que los padres de alguna manera les cuesta, y entiendo, ¿no? O sea, les cuesta entender o aceptar que su hijo es capaz de violar a alguien, ¿no? Entonces, esta es, digamos, otra área en donde nuestra idea de que los violadores como monstruos inhumanos se nos pone en medio de la prevención de los abusos, ¿no? Porque puede ser literalmente cualquiera. No necesariamente tenés que tener una enfermedad, sino que con el nivel de ignorancia que hay en nuestra sociedad, en donde de repente hay gente que debe tener 30 años y todavía no sabe identificar lo que es un abuso de lo que no. O sea, estamos realmente frente a una problemática donde el tabú de la violencia que hay en la violación, donde ese tabú de verlo tan abominable, tan monstruoso, nos está tapando realmente, y vuelvo a hacer hincapié en esto, nos está tapando cómo distinguir las violaciones cotidianas. Y esto es lo que está mostrando lo que pasó con Thelma Fardín, porque a raíz de lo que sucedió, a raíz de lo que sucedió con esta actriz, en 2 días, las líneas para denunciar abuso aumentaron las denuncias entre más o menos 240% en ¿cuánto? 2-3 días. O sea, se destapó una olla de alguna manera que estaba tapada en nuestra sociedad, que está dando digamos, por lo menos, no sé, una pequeña señal de que las cosas pueden llegar a cambiar. Y eso por lo menos es lo que celebro de toda esta situación que parece tan inmunda. Lo que celebro es que por lo menos parece que las cosas están empezando a virar e ir para otro lado, que se está rompiendo, como ya bien dijeron los movimientos de mujeres, rompimos la barrera del silencio. Ahora es verdad que lo que falta es que el Estado se haga cargo y rompa la barrera de la impunidad. Pero en este sentido, digamos, es complicado porque estamos constantemente rodeados de estas imágenes, digamos, o de estas... de estos estímulos donde se tiende a normalizar la violación. Mira, el otro día estaba viendo, viste, a mí me gusta ver a veces cine viejo y no sé, me pongo a ver boludeces, me puse a ver Goldfinger, que es una película de James Bond, y de repente en esa película hay una escena que la verdad me costó tragar, en la que de repente James Bond básicamente viola a una mujer. Y lo ponen todo con musiquita romántica. O sea, hay una pelea donde el tipo quiere, digamos, acostarse con esta mujer y esta mujer no, y llegan a las manos, se llevan a empezar a pegar hasta que James Bond la somete. Y esa película es creo del 60. Y digamos, estas cosas están en nuestra cultura constantemente. O sea, los medios televisivos nos llevan también a fomentar la cultura de la violación normalizándola. Sí, además esa idea, ¿no? De que en otros ámbitos es una persona normal, es simpática, es buena onda, es carismática. Y después también somete mujeres. O sea, sin saberlo quizás. Bueno, a mí me cuesta muchísimo creer que realmente no te das cuenta que alguien te está diciendo que no quiere. Pero también había, anteriormente lo dije, una forma de ver la realidad y naturalizarla desde la histeria femenina.
¿no? Dice que no, pero en realidad quiere. Sí, sí, eso es todo, toda una cuestión también de una construcción patriarcal, digamos, de cómo leer las interacciones humanas, ¿no? O sea, bueno, vos lo dijiste, está clarísimo esto de que de repente el no significa mil cosas menos no, ese mito. Claro, como creer que no sabemos lo que queremos. No, sí sabemos lo que queremos. Cuando es no, es no. Bueno, el propio Juan D'Artés había manifestado en una ocasión que para él el no era un sí. Bueno, y ahí vemos lo que hizo, ¿no? Después. ¿Les parece? Hacemos un pequeño cortecito y después terminamos con la Bueno, igual columna. esto está casi terminado, te digo, ¿eh? Como quieran ustedes. Bueno, Sí. hacemos un corte Hacemos y... un cortecito. O para, si no, mira... No, que la cierre. La cierro. O sea, a ver, lo interesante de ver lo que muestra esto de mirá cómo nos ponemos, porque creo que ese es el momento de ponerle un nombre ahora, lo interesante es ver cómo se dio ese proceso, ¿no? Cómo es que llegamos a este punto en el que de repente se está destapando la olla y están empezando a cambiar las cosas. Yo creo que empezó todo esto con una especie de efecto cascada con Estados Unidos, ¿no? Con el movimiento Me Too. Muchas salieron a denunciar a Harvey Weinstein, que era un peso pesado en Estados Unidos, ¿no? En lo que es Hollywood. Y llegó incluso hasta actores de mucho peso como Kevin Spacey, ¿no? O sea, el proceso que se está dando es primero a nivel mundial y que tiene que ver con un movimiento de mujeres que no da el brazo a torcer, que siguen peleándola y que no la vienen peleando hace 10 o 20 años, la vienen peleando desde hace 50, 60 años. Y a veces hay que quejarse por 40, luchar por 40 o 50 años y no es divertido, pero hay que hacerlo porque si no las cosas no cambian. Y eso es algo que de alguna manera me saco el sombrero frente al movimiento de mujeres porque tienen una persistencia en el tiempo y unas formas de reinventar la lucha que me parece que son realmente las que están pegando en la tecla ahora. Están viendo que la cosa pasa por una lucha cultural y por eso mismo me resulta interesante que Thelma Fardín, en vez de haber ido a hacer una denuncia y presentarse solamente en los medios, digamos, políticos, judiciales, digamos, normales para hacer este tipo de denuncia, lo hace junto con la Asociación de Actrices y lo hacen en un evento público, en una rueda de prensa, lo hacen con un video mostrando y tratando de impactar también, o sea, está muy bien pensado estratégicamente desde la lucha lo que han hecho. Entonces, por lo menos lo que como para ir cerrando, es que me parece que estamos en las puertas de un cambio que puede ser muy fuerte y que lo que va a venir ahora no va a ser grato. Lo que se va a venir ahora va a ser muy doloroso, pero es necesario. Muy necesario. Exactamente. Es necesario porque va a ser abrir los ojos o dejar de mirar a la pared y empezar a mirar las cosas que están pasando y hacernos cargo como sociedad de hasta qué punto fomentamos las violaciones en todo sentido y empezar a dejar de tener esta cosa hipócrita de, bueno, la violación es lo peor que hay, pero después, viste, no, si el violador es mi amigo, no, es mi amigo así que lo voy a defender, o si el violador es un tipo famoso, ay, pero parece tan buen tipo, seguramente que no. O No sea, necesita violar. o sea, Al macho escracho. exactamente. O sea, corta, no hay más que hacer. Pero bueno. Iba a tirar un chiste, pero no, me cayó la boca. No es momento. No es un tema, no es un tema para. Me dejó picando, justo. No es un tema para. No, pero el machismo le ha hecho mal también a los hombres, eso hay que reconocerlos. En cuanto a la que salió más perjudicada siempre ha sido la mujer. Pero digo, el hombre también, le han limado la cabeza. Es que el patriarcado hace mal a la humanidad, corta. Sí. Es así de simple. El patriarcado está tan unido con el capitalismo que de alguna manera se potencian en este momento, pero es mucho más anterior. Entonces es algo que viene de alguna manera arrastrándose Feudalismo, y se va esclavismo. modificando con el tiempo. Y esta es una de las primeras veces que los medios de comunicación masivos nos permiten de repente hacer que sea mucho más fácil el flujo de información y que estas cosas se visibilicen. Entonces me parece que estamos frente a un contexto donde todo, las condiciones, digamos, históricas, las condiciones, digamos, culturales específicas de Argentina, el movimiento de mujeres, todo lo que está sucediendo da para que finalmente empecemos a actuar sobre este tema y dejemos de hacernos los pelotudes. Y con eso cierro. Ahí está. Real. Qué Antes de cerrar, quiero leer un mensajito de Sí. una mujer que ha estado en el vivo, ha escuchado todo el vivo. Le mandamos un beso. Alicia Russo, que dice, en este mundo hay tanta hipocresía, ojalá se termine el machismo y que este destape sirva. Saludos. Ahí está. Bueno, le mandamos Un un saludo. Le mandamos Alicia. un saludo.
Bueno, ahí, qué columna de puta madre. Impresionante.